Pon 2 frascos de mayonesa uno al lado del otro. Uno europeo y uno japonés. El japonés es visiblemente más amarillo. No color crema, amarillo, como una yema cruda. Ahí no hay colorante. Lo que pasa es que a ese frasco le quitaron la mitad del huevo. La clara no entra nunca. Y por esa sola decisión hay que rediseñar la fábrica entera. Una máquina que rompe 600 huevos por minuto. Montañas de cáscara que alguien tiene que sacar de ahí todos los días. Aceite reventado en gotas de milésimas de milímetro. Y una botella que hubo que inventar aparte, para que el oxígeno no se cuele adentro. Vamos a recorrer la planta completa, del cajón de huevos a la caja en el palet. Empecemos por donde empieza todo, el huevo. El grupo Kewpie usa alrededor de 4.200 millones de huevos al año. Cerca del 10% de todos los huevos que produce Japón. Una sola empresa. Los huevos llegan en bandejas y entran a la rompedora, desarrollada por la propia compañía, que desde 1987 rompe 600 huevos por minuto. 36.000 por hora, en una sola línea. Adentro pasa algo bastante brutal de ver. El huevo cae sobre una cuchilla que abre la cáscara por el ecuador. 2 brazos separan las mitades. El contenido cae en una copa con ranuras. La clara se escurre por abajo. La yema se queda arriba, entera. A esa velocidad, un solo huevo picado arruina el lote entero. Por eso los controles van metidos dentro del propio gesto de romper, y todavía hay ojos humanos revisando el contenido. Después, la yema se pasteuriza. Calor suficiente para matar bacterias, no tanto como para cocinarla. Si te pasas, coagula y ya no emulsiona nada. ¿Y las otras 2 partes? La clara se va a pastelería, a kamaboko, el pastel de pescado japonés, a jamones y embutidos. Ahí se busca proteína pura y poder de gelificación, justo lo que la mayonesa no necesitaba. La cáscara es un problema mayor, 28.000 toneladas al año, más de 60 millones de libras. La reciclan desde los años 50. Molida, termina como calcio añadido a alimentos, fertilizante, tiza escolar y la cal que marca las canchas. Y del lado interno queda una membrana de 7 centésimas de milímetro, 3 milésimas de pulgada, de proteína y colágeno. Se separa con un proceso propio y se va a cosmética. Del huevo no sobra nada. Ahora la sala de mezcla, donde esto se convierte en química fina. La receta europea de esta marca está escrita en la etiqueta aceite de colza, alrededor del 71%, yema 15, más agua, vinagre, sal, azúcar y mostaza. Hagamos la cuenta al revés. En un frasco de 450 gramos, unas 16 onzas, entran unas 3 yemas y media. Eso es lo que estás viendo cuando el color se va al amarillo. El vinagre tampoco es genérico. Como en Japón no encontraban uno que sirviera, la empresa montó su propia fábrica en 1962. Lo fermentan de jugo de manzana y malta, solo para la mayonesa. Y sí, el potenciador de sabor está en la lista oficial de ingredientes, escrito como condimento de aminoácidos. El fundador lo puso en la fórmula en 1925, cuando ese ingrediente era la novedad de la cocina japonesa. El vinagre no está ahí solo por el sabor. Esta mayonesa no se calienta nunca después de envasada, no lleva pasteurización final. Lo que la protege es la acidez. En pruebas hechas dentro de mayonesa, la Escherichia coli muere en 6 horas, el estafilococo y la salmonela en 24. El producto se defiende solo. Y llegamos a la parte que se rompe con un solo movimiento mal hecho, la emulsión. El aceite y el vinagre no se mezclan. Necesitan un intermediario, y ese intermediario es la lecitina de la yema, una molécula con una mitad, que se agarra al agua, y otra que se agarra a la grasa. Cada gota de aceite termina envuelta en esa película. El orden lo decide todo. Primero entran yema, vinagre, sal y especias. El aceite se suma de a poco,
en hilo fino, bajo unas cuchillas que lo destrozan. Si lo echas de golpe, no hay lecitina suficiente para tantas gotas a la vez. La película no se forma, y en lugar de crema, te queda un charco amarillo con aceite arriba. Los números. El rotor estator gira entre 3000 y 3600 vueltas por minuto, y la punta de la cuchilla va entre 15 y 25 metros por segundo, entre 50 y 80 pies. Después, la masa pasa por un molino coloidal. 2 discos con una luz de 8 centésimas de milímetro, 3 milésimas de pulgada, girando cerca de 8000 vueltas por minuto. El resultado, gotas de aceite de 2 a 4 milésimas de milímetro. Ese es exactamente el tamaño que tu lengua lee como terciopelo. Y hay un límite duro. Si las gotas pasan de 10 milésimas de milímetro, la emulsión se separa en cuestión de días. Falta un enemigo más, el aire. Una burbuja adentro es oxígeno pegado a la grasa, y ahí arranca la oxidación. Por eso se mezcla al vacío, con el tanque a un 20 o 40% de la presión atmosférica. El aire se saca de la masa antes de que llegue a la botella. La botella merece su propio capítulo, porque es ingeniería y no envase. En 1958 apareció el frasco de polietileno. En 1972 llegaron 3 cosas juntas: la botella multicapa que frena el oxígeno, la boquilla en forma de estrella y la línea de alta velocidad. La botella se sopla, se extruye hacia abajo un tubo de plástico fundido, el molde se cierra sobre él y el aire lo infla contra las paredes. La versión multicapa sale por coextrusión, varias capas a la vez, con una barrera contra el oxígeno metida dentro de la pared. Por eso el plástico queda blando y lo puedes apretar, pero el contenido aguanta meses. En el llenado hay un detalle que casi nadie espera. Las botellas llegan con la boca todavía cerrada. Se voltean y se les corta la punta justo antes de llenarlas. Así nada pudo caer adentro en el camino. Se llenan por peso. En 1988 se sumó el sello de aluminio. Y en 1998 llegó lo definitivo. El aire que queda en el cuello se reemplaza por nitrógeno antes de poner la tapa. La boquilla de estrella tampoco es adorno. Un agujero redondo da un cordón que se aplasta. La estrella deja nervaduras. Más superficie, aire entre los pliegues, y la línea se sostiene sobre la comida caliente en vez de derretirse. En 2018 llegó incluso una tapa de 3 agujeros que dibuja 3 líneas a la vez. Cerremos con la escala, y con lo único que puede arruinar todo este trabajo, la temperatura. En octubre de 2016 abrió la planta de Kobe. 13.000 millones de yenes de inversión, la primera fábrica nueva de la empresa en Japón en 10 años y la primera planta principal de mayonesa en 45. Produce alrededor de 80.000 toneladas al año, 176 millones de libras, con unas 120 personas. La productividad por trabajador se duplicó frente a la planta anterior. Traducido al estante del supermercado, 80.000 toneladas son cerca de 178 millones de frascos de 450 gramos al año, salidos de una fábrica donde casi no hay gente adentro. Y después está el frío. Cerrado, el frasco aguanta unos 12 meses, entre 15 y 25 grados Celsius, entre 59 y 77 Fahrenheit. Abierto va al refrigerador, entre 1 y 10 grados, entre 34 y 50 Fahrenheit, y se usa en un mes. Al congelador no va. Los cristales de hielo rompen las películas de lecitina desde adentro. El aceite se suelta y no vuelve. Con el calor pasa lo mismo. Échala a una sartén caliente y se corta en segundos. Esta salsa no está construida para hervir, está construida para caer fría sobre comida caliente. Hace 100 años, un hombre sacó la clara de la receta para que sus compatriotas comieran algo más nutritivo. Hoy esa decisión obliga a una empresa a desarmar miles de millones de huevos en 3 partes cada año y a no tirar ninguna de las 3.
Cada año, en el mundo se transforman más de 12 millones de toneladas de tomate en ketchup. Solo Kraft Heinz embotella 650 millones de botellas rojas al año, suficientes para dar 3 veces la vuelta al planeta. Todo nace de un tomate que no se vende en ningún supermercado, cultivado bajo el sol de California. Hoy entramos en el corazón de Heinz, la marca fundada por Henry Heinz en 1869, y vemos cómo 6 kilos de tomate maduro se convierten en 1 kilo de la salsa que llena la mitad de las hamburguesas del planeta. Verás cosechadoras de 1000 toneladas al día, calderas que reducen el fruto a la cuarta parte, líneas que disparan más de 1000 botellas por minuto y un pH de 3,9 que conserva la salsa años sin un solo aditivo. En los próximos minutos recorremos toda la cadena. Subimos al Valle Central de California, donde crece el 95% del tomate industrial de Estados Unidos. Veremos un tomate distinto, más pequeño, más rojo, casi sin agua, diseñado por Heinz en su programa secreto Heinz Seed. Subiremos a las cosechadoras nocturnas, máquinas amarillas del tamaño de una casa, que arrancan hasta 1000 toneladas por jornada. Entraremos en la planta de Lemur, una de las mayores fábricas de pasta de tomate del mundo, con sus calderas hot break y sus tanques asépticos, donde la pasta espera para viajar a las embotelladoras de Ohio, México y España. Quédate hasta el final. Te cuento la verdad sobre los famosos 57 ingredientes. Empecemos por el campo. La historia del ketchup industrial no empieza en una cocina, empieza en un laboratorio. El tomate de estos campos es casi del tamaño de un huevo, con piel gruesa y pulpa densa de color rojo intenso. Tiene un 5% de sólidos, casi el doble que un tomate normal, y madura todo a la vez para que la cosechadora pase una sola vez. California aporta el 95% del tomate industrial del país, unos 10 millones de toneladas al año, en un área del tamaño de Mallorca. Cuando llega agosto, el espectáculo cambia. Por los caminos del valle se mueven máquinas amarillas enormes, las cosechadoras. Cada una mide más de 12 metros y avanza a unos 5 km por hora, devorando hileras enteras. Arranca la planta, la sacude sobre una cinta vibrante y deja caer tierra y hojas por detrás. Arriba, cámaras ópticas examinan cada tomate en milésimas de segundo y, con un soplo de aire, descartan los verdes o golpeados. Los buenos siguen hasta un remolque, que circula al lado en perfecta sincronía. Una cosechadora recoge hasta 1000 toneladas en 24 horas y no se detiene de noche. ¿Por qué nocturna? Porque a esa hora, el fruto está más frío, llega menos golpeado y se evita la fermentación bajo el sol californiano, que pasa de los 40 grados. En menos de 4 horas, esos remolques llegan a la planta. Una de las mayores del mundo está en Lemur, California, del grupo Morningstar, que muele más de 5 millones de toneladas al año y abastece a Kraft Heinz y Unilever. Entre julio y octubre, la fábrica nunca duerme. 24 horas, 7 días a la semana. Los camiones descargan sobre canales de agua, donde una corriente suave arrastra los tomates hacia el interior. Esta primera etapa lava la tierra y refrigera la fruta. Después pasan por mesas de selección, donde operarios con uniforme blanco retiran a mano los defectos. Un escáner óptico final fotografía cada fruta y, si tiene una mancha, un chorro de aire la desvía al descarte. Y ahora viene el momento clave, el que decide la textura final del ketchup. Los tomates limpios entran en trituradoras donde se rompen en segundos. Pero hay un detalle técnico que cambia toda la receta: la temperatura. Existen 2 métodos. El primero, cold break, se tritura a unos 60 grados. Las enzimas siguen activas y descomponen la pectina, dando una pasta más fluida, perfecta para zumos y sopas. El segundo, hot break. La fruta se calienta de golpe a más de 90 grados antes de triturarla. Ese choque térmico mata las enzimas, conserva intacta la pectina y produce una pasta espesa, viscosa,
capaz de quedarse pegada a una patata frita. El ketchup Heinz se hace siempre con hot break. Por eso tiene esa lentitud famosa al salir de la botella. Después llega la concentración. La pulpa caliente entra en evaporadores de triple efecto, que eliminan la mayor parte del agua. Funcionan al vacío, lo que permite hervir el tomate a menos de 70 grados sin quemarlo. Aquí pasa el milagro físico del ketchup. 6 kilos de tomate fresco se reducen a 1 kilo de pasta concentrada de color rojo oscuro. La concentración pasa del 5% de sólidos al 32%, lo que la industria llama tomato paste 32 bricks. Esa pasta se enfría, se esteriliza y se almacena en bolsas asépticas de 200 litros, donde aguanta un año. Desde Lemur viaja en cisternas a las embotelladoras de Kraft Heinz, Fremont en Ohio, Nuevo Laredo en México y Pittsburgh, donde todo empezó. Y aquí entra la receta, el secreto que Heinz mantuvo bajo llave durante décadas. La pasta se descarga en calderas de acero inoxidable y se mezcla con vinagre blanco destilado, jarabe de maíz o azúcar de caña según el mercado, sal y una mezcla secreta de especias, cebolla, ajo, clavo, canela, pimienta de Jamaica y mostaza molida. La famosa cifra 57, que aparece en cada botella, no es el número real de ingredientes. Hoy son apenas 6 o 7. Es un eslogan que Henry Heinz inventó en 1896 viajando en tren, cuando vio un anuncio de 21 estilos de zapatos y decidió que 57 sonaba mejor. El resultado tiene siempre un pH de 3,9, una acidez tan alta que ninguna bacteria peligrosa sobrevive. Por eso el ketchup se conserva años sin conservantes, solo gracias al vinagre y al ácido natural del tomate. Tras la mezcla, la salsa se pasteuriza a más de 90 grados y entra a la línea de envasado. En Fremont, Ohio, las cintas mueven más de 1000 botellas por minuto, llenadas al milímetro exacto por boquillas dosificadoras. Una cápsula plateada sella el cuello, una etiqueta envuelve la botella y un código láser graba la fecha y el lote en menos de un segundo. La temperatura de llenado, 85 grados, crea un vacío al enfriar y garantiza que no entre aire. Cada hora salen más de 60.000 botellas, listas para viajar a más de 200 países. Kraft Heinz factura más de 26.000 millones de dólares al año, y el ketchup es su producto estrella, con una cuota del 70% en Estados Unidos y más del 80% en Reino Unido. En España, la planta de El Puig abastece todo el sur de Europa. La misma línea fabrica los sobres de McDonald's, a 800 por minuto. Así que la próxima vez que aprietes una botella roja sobre tus patatas fritas, piensa en todo lo que hay dentro. Una semilla creada en un laboratorio secreto de California. Un tomate denso, madurado bajo 40 grados de sol. Una cosechadora nocturna que arranca 1000 toneladas en un día. Una caldera hot break que calienta la pulpa a más de 90 grados. Un evaporador que reduce 6 kilos de fruta a 1. Un pH de 3,9 que la guarda años sin conservantes. Y una línea que llena más de 1000 botellas por minuto en Ohio, México y Valencia. Dime en los comentarios, ¿cuántas botellas de ketchup tienes abiertas en tu nevera? Y no te pierdas el próximo vídeo. Entramos en otra fábrica gigantesca, la que produce 800 millones de tarros de mostaza al año. Si te ha gustado este recorrido por Heinz, suscríbete y activa la campanita. Cada semana abrimos una nueva megafábrica del mundo. Imagínate que una sola botella de salsa puede unir sabores de 4 continentes. Cada año se producen más de 30 millones de botellas de salsa Worcestershire y cada una es el resultado de 18 meses de fermentación, cientos de pruebas de calidad y una mezcla única de ingredientes recolectados en todo el mundo. ¿Sabías que las anchoas provienen del Mediterráneo, las especias de Sri Lanka y Madagascar y hasta los barriles donde se fermenta la salsa aportan un toque amaderado? ¿Listo para descubrir cómo se crea esta obra maestra culinaria desde el principio hasta el final?
Entonces, vamos. Antes de sumergirnos en los detalles de la producción, hablemos un poco de historia. La salsa Worcestershire nació en Inglaterra en el siglo XIX. Su origen se remonta a dos farmacéuticos de la ciudad de Worcester, John Lea y William Perrins. Según la leyenda, crearon esta receta para un cliente que deseaba recrear un sabor típico de la India. Inicialmente, la receta no les impresionó y casi la descartaron. Pero unos meses de fermentación hicieron la magia. La salsa adquirió el sabor que hoy conocemos. En la producción de la salsa Worcestershire se utiliza una gran cantidad de ingredientes. Estos son algunos de los componentes clave: anchoas, malta, vinagre, melaza, tamarindo, especias, ajo y cebolla. Esto la hace única. Literalmente, reúne el mundo en una botella. Los ingredientes realmente se traen de diferentes rincones del planeta, y no es una exageración. Las anchoas suelen llegar de países del Mediterráneo, como Italia o España, donde hay una larga tradición de salazón de pescado. El tamarindo, por su parte, es un invitado de los trópicos, proveniente de India, Tailandia o incluso África, dependiendo de la temporada. La melaza, un subproducto de la industria azucarera, generalmente se obtiene de países con alta producción de azúcar, como Brasil o Cuba. El vinagre es un producto local, que suele elaborarse cerca de la fábrica. Las especias, en cambio, son un viaje en sí mismas. La pimienta puede venir de Vietnam, la canela de Sri Lanka y el clavo de Madagascar. Imagínate cuánto esfuerzo se invierte solo para reunir estos ingredientes. Los productores supervisan cuidadosamente la calidad de cada componente, firmando contratos con proveedores que garantizan estándares consistentes. Así es como se crea la globalización en una botella. El proceso comienza con la inspección minuciosa de cada ingrediente. Por ejemplo, las anchoas, un elemento clave, se revisan cuidadosamente para garantizar que estén bien saladas y sin exceso de humedad. El tamarindo aporta esa acidez característica que complementa perfectamente el perfil de sabor. Las especias se compran en lotes enteros y se muelen directamente en la fábrica para preservar su aroma. Todos los ingredientes se mezclan en enormes tanques, en un proceso que parece un experimento culinario. Primero se añade el vinagre, que actúa como conservante. Luego, poco a poco, se incorporan las anchoas, la melaza, el tamarindo y las especias. Durante la mezcla, la fábrica se llena de un aroma increíble. Imagina, la dulzura de la melaza, el ajo picante y el vinagre ácido combinándose. Es algo que las palabras no pueden describir completamente. Después de la mezcla, la salsa se deja fermentar. Este proceso dura al menos 18 meses. Sí, lo escuchaste bien. Durante 1 año y medio, la salsa madura en barriles de roble, permitiendo que todos los sabores y aromas se integren armoniosamente. Por cierto, los barriles de roble añaden un sutil toque amaderado que quizás nunca hayas notado. Exacto, los barriles de roble son esenciales. Y su papel en la creación de la salsa Worcestershire no es solo decorativo. Los barriles de roble suelen ser encargados a talleres especializados. En su mayoría, son los mismos fabricantes que producen barriles para vino o whisky. Estas piezas se ensamblan con maestría, utilizando tablones de roble que han sido curados durante años para lograr la densidad y textura ideales. El roble, por cierto, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, el roble americano aporta notas más pronunciadas de vainilla, mientras que el roble europeo ofrece un aroma amaderado más suave con un ligero toque amargo. La mayoría de los productores eligen roble de regiones como Francia, Estados Unidos o incluso Europa del Este. Curiosamente, los barriles no siempre son nuevos. Algunos ya han vivido en el mundo del vino o los licores, añadiendo aún más matices al sabor de la salsa. Así que no se trata solo de contenedores, sino de herramientas reales para crear un aroma complejo. La próxima vez que abras una botella de salsa Worcestershire, recuerda que, en algún lugar del mundo, hay un ejército de barriles de roble trabajando para darle ese toque perfecto a tu plato. Tras la fermentación, el líquido se filtra cuidadosamente para eliminar cualquier partícula sólida.
pedacitos de especias, anchoas, etc. En este paso se utilizan filtros especiales similares a tamices, que conservan el sabor intenso, pero aseguran una textura homogénea. La salsa ya está lista para ser embotellada. Este proceso se realiza en líneas modernas, donde las botellas se llenan y sellan automáticamente. Primero, las botellas llegan a la línea de embotellado y se inspeccionan minuciosamente. No debe haber grietas ni imperfecciones. Luego, las máquinas las limpian con chorros de agua caliente o vapor para eliminar cualquier microbio. Todo es completamente higiénico, como corresponde a un producto alimenticio. El siguiente paso es el llenado. Dosificadores especializados llenan cada botella con la cantidad exacta de salsa. Nada se deja al azar, todo está calculado al mililitro para que recibas la porción perfecta de sabor. ¿Velocidad? Impresionante. Las líneas pueden llenar cientos de botellas por minuto. Luego, llega el momento de colocar las tapas. Este proceso también es automático. Las tapas se distribuyen en la cinta transportadora y se colocan en las botellas con la precisión de un cirujano robótico. Las máquinas las cierran con la presión justa para sellar herméticamente la botella sin dañarla. Finalmente, se colocan las etiquetas. Las máquinas las pegan en ambos lados de la botella, asegurándose de que el logotipo esté perfectamente centrado y el texto sea fácil de leer. Algunos productores incluso añaden códigos QR para que puedas aprender más sobre la historia de la salsa o ver videos de su producción. Aquí se pueden embotellar miles de botellas por hora. Después de esto, las botellas se agrupan en cajas que se apilan cuidadosamente en palets, listas para ser enviadas. Los productores mantienen en secreto la fórmula exacta de la salsa. Incluso aquellos que trabajan en la fábrica no conocen todos los detalles. Se dice que solo unas pocas personas en el mundo tienen acceso a la receta completa. En cuanto a las cifras, los datos precisos de producción y ventas de la salsa Worcestershire pueden variar según el productor y la región. Sin embargo, se sabe que esta salsa es un producto popular en muchos países, con millones de botellas producidas cada año para satisfacer la demanda de los consumidores. Ni te imaginas. Mano, ¿cuántas botellas de salsa hoisin se embotellan a cada minuto? Es una de las salsas más populares del planeta, aunque pocos saben realmente cómo se produce a gran escala industrial. A simple vista, el proceso tecnológico parece sencillo, pero detrás de cada botella hay meses de fermentación, ciencia detallada y miles de horas de trabajo. ¿Te preguntas cómo unos simples granos de soya pueden transformarse en esa salsa espesa y aromática, sin la cual la cocina asiática sería inconcebible? Entonces, vamos a echarle un vistazo a la fábrica. La salsa hoisin es toda una leyenda en la gastronomía asiática. A menudo la llaman la salsa barbacoa china, por su sabor intenso, que mezcla lo dulce y lo picante, además de su textura casi caramelizada. Imagínate, un pato pequinés sin hoisin. Eso sería un sacrilegio. Se utiliza para marinar carnes, como dip para rollitos primavera, e incluso se mezcla con mayonesa para crear salsas únicas en hamburguesas. La salsa hoisin tiene más de 400 años de historia. Todo comenzó en China, donde originalmente se usaba para acompañar mariscos. De ahí proviene su nombre hoisin, que en chino significa fresco marino. Sin embargo, ¡qué ironía! Esta salsa no contiene ni un solo producto del mar. Su base la componen granos de soya fermentados, especias, ajo y un toque dulce. Con el tiempo, se empezó a añadir a carnes, vegetales e incluso noodles, convirtiéndose en un elemento fundamental de la cocina china, vietnamita y tailandesa. Pero aquí va lo interesante. A pesar de ser amada por millones de personas en todo el mundo, casi nadie se imagina cómo se produce hoisin a nivel industrial. Las recetas caseras son una cosa, pero el proceso en la fábrica está lleno de secretos. Hablemos de ellos.
Bueno, llegó la hora de entrar a la planta y seguir el rastro de la salsa hoisin, desde cada ingrediente hasta la botella final. El proceso se ve simple, pero en realidad cada etapa está respaldada por décadas de perfeccionamiento tecnológico y un control de calidad súper estricto. El primer paso es, por supuesto, la selección rigurosa de la materia prima. Los granos de soya fermentados, que definen buena parte del sabor, se revisan a fondo ya desde que llegan. Si algo falla con el color, el olor o la humedad, esa partida se devuelve. A estos granos de soya se les agrega azúcar, vinagre, ajo, chile, aceite de ajonjolí y otras especias. Las proporciones cambian según el fabricante, pero la fórmula base no se toca. La salsa hoisin debe ser espesa, de color oscuro y con un equilibrio entre dulce y picante. Aquí arranca de verdad la magia de la fermentación. Los granos de soya, previamente fermentados, pasan por una maduración adicional, durante la cual microorganismos naturales descomponen proteínas y almidones, liberando ese sabroso toque umami tan característico. En las fábricas se controla todo: la temperatura, la humedad y hasta el nivel de oxígeno en la sala. El tiempo de maduración varía, pero usualmente va de 3 a 6 meses. Gracias a esta fase, la salsa hoisin consigue esa profundidad de sabor que la hace única. ¿Y por qué tan rápido, compadre? La industria moderna utiliza métodos sofisticados que agilizan la fermentación sin perder calidad. Se recurre a grandes tanques de acero inoxidable con ambientes controlados, donde se mantiene la temperatura, la humedad y la oxigenación ideales. Así se logra acelerar el proceso, pero conservando esa riqueza de sabor. Estos tanques mantienen una circulación constante de aire y una humedad cercana al 80%, lo que crea un ambiente perfecto para la acción de bacterias y enzimas beneficiosas. Al mismo tiempo, se impide la aparición de microbios no deseados que podrían arruinarlo todo. En algunas plantas se añaden inoculantes, bacterias o cultivos de moho similares a los que se usan para fabricar salsa de soya o miso, con el fin de acelerar la fermentación y volver el sabor más estable. Este paso es clave para el distintivo gusto umami que se espera de la salsa hoisin. Si la fermentación no sale bien, ni las mejores especias pueden salvar el producto final. Por lo general, el movimiento de los granos de soya y demás ingredientes en estas fábricas es de alta tecnología, diseñado para maximizar eficiencia y reducir la intervención humana. Las cintas transportadoras, con sistemas automatizados, permiten un flujo rápido y preciso de un tanque a otro. A menudo son líneas con contenedores de metal o plástico fáciles de limpiar, un detalle muy importante para la higiene. Aunque la fermentación sucede en tanques industriales, para la fase de mezclado se usan recipientes enormes e independientes. Pueden ser tanques diseñados exclusivamente para combinar y tratar salsas, donde todos los ingredientes se fusionan en una sola masa. Suelen tener forma redonda u ovalada, con palas o agitadores, que mueven los ingredientes de manera uniforme. Esto no solo mezcla todo, sino que permite tratar térmicamente la salsa a cierta temperatura, para que los sabores se integren a la perfección. Lo interesante es que no solo se añaden los granos de soya, sino también ajo, azúcar, vinagre, especias y a veces almidón de maíz o glucosa para ajustar la consistencia. Primero se echan los ingredientes líquidos: vinagre, salsa de soya, agua. Y después las especias secas: ajo, chile, canela, pimienta de Sichuan. Toda esta mezcla se cuece a unos 85 grados centígrados para que la salsa espese y adquiera un color intenso. Pero ojo, en este punto aún no tiene la textura ideal, sigue siendo más líquida que espesa, así que todavía queda un paso crucial por delante:
Tras la cocción, se hace pasar la salsa por filtros especiales para eliminar grumos y partículas grandes de las especias. ¿El secreto de esa textura suave y caramelizada que tanto nos gusta? Los espesantes. En la producción industrial, lo más común es usar almidón o fibras vegetales modificadas para lograr esa consistencia pareja. En este momento, también se revisa el color. Si está muy claro, se agrega azúcar caramelizada. Si sale demasiado oscuro, se reduce el tiempo de cocción en los siguientes lotes. Para asegurar que el producto no se eche a perder en los almacenes, se pasteuriza calentándolo aproximadamente a 90 o 95 grados centígrados durante un corto periodo. Esto elimina posibles microbios sin alterar el sabor. Una vez lista, la salsa hoisin se envasa en botellas. Y aquí viene la parte impresionante. En muchas fábricas, las líneas automáticas pueden llenar hasta 500 botellas por minuto. La salsa suele envasarse en plástico o en frascos de vidrio, dependiendo de los requisitos de calidad de cada marca y del mercado. El envasado se hace con máquinas que dosifican el volumen exacto, evitando derrames o que quede menos cantidad de lo declarado. Después de llenar los recipientes, las botellas o frascos se sellan herméticamente con tapas de diferentes tipos. En botellas plásticas suelen usarse tapones con foil de aluminio, mientras que en frascos van tapas metálicas con sellos protectores. Luego se colocan las etiquetas, ya sea imprimiéndolas directamente sobre el envase o pegándolas, dándole el toque de marca que todos reconocemos en las estanterías de las tiendas. Al final, las botellas selladas se someten a una última inspección para asegurar que todo esté en orden. Seguridad del envase, etiquetado, sellado, y salen rumbo a los almacenes para luego distribuirse en comercios alrededor del mundo. $200.000 latas de mostaza al día. Sí, no es una broma. Desde una pequeña semilla hasta una explosión de sabor en tu plato. Este proceso es impresionante. ¿Quieres saber cómo se elabora tu mostaza favorita? Desde el cultivo hasta el envasado, todo está al límite de la tecnología y el sabor. ¿Listo para ver cómo se crea la especia picante perfecta? Vamos a descubrirlo. No toda la mostaza es ideal para los platos. Para producir salsa picante, se cultivan variedades específicas. Estas son la mostaza blanca, la mostaza negra y la mostaza sarepta. ¿Lo sabías? Yo no, pero ahora lo sé y te lo cuento. Así que, para la pasta picante se utiliza mayormente la mostaza sarepta, *brassica juncea*. Esta no requiere condiciones especiales, crece en climas templados y no es muy exigente con los suelos. Las semillas se siembran en primavera y la planta madura en unos pocos meses, generalmente hacia finales del verano o principios del otoño. Cuando las semillas de mostaza están maduras, se cosechan con cosechadoras. Dado que las semillas son bastante pequeñas, su recolección requiere cuidado para no perder parte de la cosecha. Justo después de la cosecha, las semillas contienen muchas impurezas. Restos de tallos, hojas, partículas de tierra, entre otros. En la primera etapa, las semillas se limpian de la mayoría de estos elementos extraños. Las semillas de mostaza se tamizan a través de cribas mecánicas, que eliminan las partículas más grandes. Estas cribas tienen agujeros de diferentes tamaños para permitir el paso solo de las semillas, reteniendo la basura. Luego, las semillas pasan por separadores de aire, unas máquinas especiales que generan un flujo de aire. Las partículas ligeras suben y son arrastradas por el aire, mientras que las semillas pesadas permanecen abajo. Durante este proceso, impurezas ligeras como el polvo o los restos de tallos se separan del grano con ayuda del aire. A continuación, es necesario eliminar las impurezas metálicas que puedan haber caído accidentalmente entre las semillas. ¿Te imaginas de dónde pueden venir? Piezas de maquinaria o herramientas. Imagínate exprimiendo tu mostaza y encontrando un tornillo, aunque no sea de Chip y Dale. Para evitar este tipo de incidentes, los separadores magnéticos eliminan cualquier objeto extraño, dejando solo las semillas limpias.
Después, las semillas de mostaza se clasifican por tamaño. No sé ustedes, pero a mí me encantaba el cuento de la Cenicienta cuando era pequeño. Cuando mis padres me pedían que recogiera mis juguetes, siempre pensaba que era un trabajo como el de esa chica, que tenía que separar granos. Le tenía envidia, porque ella tenía trucos en forma de pajaritos que la ayudaban. Yo, en cambio, tenía que hacerlo todo solo. Pero la mostaza se clasifica por tamaño con cribas vibrantes especiales. Así se separan las semillas pequeñas y dañadas. Las cribas tienen varios niveles y diferentes tamaños, lo que permite dividir las semillas según su diámetro. Después de la limpieza y clasificación, las semillas se colocan en depósitos o contenedores especiales. Estos son espacios secos con humedad controlada para evitar que se deterioren. De esta manera, las semillas de mostaza pasan por varias etapas de procesamiento mecánico, asegurándose de que estén lo más limpias posible y listas para ser convertidas en pasta de mostaza o polvo. Sí, durante el transporte de las semillas de mostaza, desde el lugar de almacenamiento hasta la fábrica, hay varios aspectos importantes que se deben considerar para mantener su calidad y evitar daños. Las semillas de mostaza son sensibles a la humedad y si la absorben, pueden comenzar a enmohecerse o deteriorarse. Por lo tanto, antes de su transporte, las semillas deben estar completamente secas y es esencial que se mantengan condiciones secas durante el traslado. Se utilizan camiones o contenedores especialmente equipados que se sellan herméticamente para proteger las semillas de la humedad. Algunos de estos contenedores están equipados con sistemas de ventilación para mantener un nivel óptimo de humedad. Los grandes cambios de temperatura pueden afectar la humedad dentro de los contenedores o camiones y generar condensación, lo que podría dañar las semillas. Por esta razón, se suelen emplear vehículos con aislamiento térmico que ayudan a mantener una temperatura constante. Esto es particularmente importante en climas cálidos o fríos. Las semillas se transportan en contenedores o sacos especiales que minimizan la fricción y los impactos durante el movimiento. Además, se trata de evitar sacudidas bruscas o golpes durante la carga y descarga. Es crucial proteger las semillas del polvo, la suciedad o los insectos, por lo que los contenedores o sacos deben ser herméticos. Se utilizan sacos de telas resistentes o contenedores de plástico sellados herméticamente. Esto también protege a las semillas de factores externos durante su transporte a la fábrica. Y fue aquí donde comenzó mi recorrido. Me llevaron al corazón de la producción, el taller donde se realiza la molienda de las semillas. Unas enormes máquinas, que parecen barriles metálicos con cuchillas potentes en su interior, son las encargadas de triturar las semillas de mostaza. Estas, que ya han sido limpiadas y preparadas, se muelen hasta convertirse en polvo o pasta. Las semillas caen en los molinos desde grandes tolvas ubicadas justo encima de ellos, y cuando las semillas caen, las cuchillas empiezan a trabajar. Durante la molienda, es crucial que las partículas de las semillas no se recalienten, por lo que los molinos están equipados con un sistema de refrigeración. Una vez que las semillas han sido trituradas, se revisan minuciosamente para verificar si cumplen con los estándares, cómo se ve el polvo, qué tan fino es y si ha sido molido de manera uniforme. Si algo no está bien, se puede repetir el proceso de molienda. Después de que las semillas se convierten en polvo, se trasladan al siguiente taller, donde comienza el proceso de mezcla. Allí se encuentran enormes recipientes de mezcla, en los cuales las semillas trituradas se combinan con agua y otros ingredientes, vinagre, sal y especias. Todo esto se realiza de manera automatizada. Las máquinas miden con precisión la cantidad necesaria de agua y otros componentes para cada lote. Gigantescos agitadores en los grandes tanques mezclan todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Es interesante notar que en esta etapa se define el futuro sabor de la mostaza. Por ejemplo, para la mostaza de Dijon se utiliza más vinagre, mientras que para la mostaza dulce se le agrega miel u otros endulzantes. ¿Cuál es tu mostaza favorita y cuál usas con más frecuencia? Comparte en los comentarios tus marcas favoritas, por favor. Me acerqué al tanque donde se mezclan los ingredientes. En su interior, la paleta giraba lentamente, mezclando todo hasta obtener una consistencia uniforme. Este proceso puede durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la receta.
A continuación, la mezcla debe reposar para que sus sabores se desarrollen. Este es el proceso de fermentación. Entramos en otra sección de la fábrica, donde se encuentran enormes tanques herméticamente cerrados. En ellos, la masa de mostaza se almacena durante varias horas o incluso días, dependiendo del tipo de mostaza que se quiera obtener. Durante este tiempo ocurre la fermentación, un proceso en el que el sabor de la mostaza se vuelve más intenso y picante. Cada tanque está equipado con sensores de temperatura que controlan el proceso de fermentación para evitar un sobrecalentamiento o que el producto no fermente lo suficiente. La fermentación es un proceso muy delicado. Si es demasiado larga o corta, puede afectar la calidad de la mostaza. Después de que la fermentación ha finalizado, la mostaza se traslada al siguiente taller, donde se lleva a cabo la pasteurización. Este es un paso crucial, durante el cual la mezcla se calienta a una temperatura específica para eliminar todas las bacterias y microorganismos. Sin embargo, es importante no sobrecalentarla para preservar las propiedades de sabor de la mostaza. En grandes pasteurizadores metálicos, la temperatura se eleva con precisión al nivel adecuado, y luego la mezcla se enfría rápidamente. Esto se hace para garantizar que el producto tenga una vida útil más prolongada sin perder su frescura. Cada lote se pasteuriza de forma automatizada. Las máquinas controlan tanto la temperatura como el tiempo de pasteurización. Después de la pasteurización, la mostaza está lista para ser envasada. Nos dirigimos al área de empaquetado, donde la actividad es frenética. Las máquinas llenan rápidamente frascos o botellas con mostaza y los cierran inmediatamente con tapas. Cada botella o frasco pasa por una línea automatizada que verifica su peso y nivel de llenado. Si algo está mal, el frasco o la botella son descartados para evitar problemas de calidad. Una vez envasada, la mostaza pasa a la siguiente línea, donde se lleva a cabo el etiquetado. Cada envase recibe su etiqueta, que incluye información sobre el fabricante, la fecha de caducidad, los ingredientes y las recomendaciones de almacenamiento. Aquí se puede observar cómo brazos robotizados colocan con rapidez las etiquetas en cada frasco. Luego, la mostaza se coloca en cajas o empaques, que se envían al almacenamiento o directamente a las tiendas. En la etapa final, nuestra mostaza llega al almacén. Aquí se almacena en condiciones secas y frescas hasta que se envía a los consumidores. Para esto se utilizan palés especiales, en los cuales los paquetes de mostaza se colocan en filas ordenadas. La temperatura en el almacén es controlada cuidadosamente para evitar cualquier fluctuación que pueda afectar la calidad del producto. Desde este punto, la mostaza se distribuye a tiendas, restaurantes o directamente a los compradores. En cada paso, las máquinas automatizadas, los sensores de control y los empleados de la fábrica se aseguran de que cada lote de mostaza sea perfecto. Imagina que cada año Pace Foods produce tanta salsa que se podrían llenar 10 piscinas olímpicas con ella. ¿Cómo lo logran? Cada día procesan más de 50 toneladas de verduras frescas para crear ese sabor que millones de personas en todo el mundo adoran. ¿Estás listo para sumergirte tras bastidores y descubrir todos los secretos? Entonces, ¡vamos allá! Pace Foods es la marca que primero presentó la salsa en frascos, un paso revolucionario para la industria alimentaria que ayudó a popularizar la cocina mexicana en los Estados Unidos. Los ingredientes principales suelen incluir tomates, pimientos, cebolla, especias y hierbas, aunque Pace Foods también ofrece otras opciones más intrigantes. Esta salsa es perfecta para servir con totopos, como relleno de tacos o como complemento para platos de la cocina mexicana. La marca se ha hecho famosa por su sabor vibrante y su conveniencia, y hoy te mostraré todo el proceso de fabricación, desde los tomates frescos hasta la botella de salsa aromática en el estante de tu refrigerador. Apenas pongo un pie en la fábrica de Pace Foods, el aire ya está lleno de la energía de la producción. Justo en la entrada me reciben enormes camiones cargados de verduras frescas, cada uno con capacidad para transportar hasta 10 toneladas de productos.
Los camiones se detienen junto a rampas especialmente designadas para la descarga, donde varios empleados supervisan el proceso, pesan y verifican la calidad de cada lote. El volumen promedio de suministro diario alcanza las 50 toneladas de verduras frescas. Después de la descarga, los ingredientes se trasladan al laboratorio de control de calidad, donde se realizan pruebas para garantizar su frescura y ausencia de defectos. Por ejemplo, los tomates se evalúan en una escala de 1 a 10 en cuanto a su firmeza, siendo 10 el nivel máximo de madurez y calidad. Las verduras clasificadas pasan a la zona de preparación, donde se inspeccionan nuevamente en busca de defectos y se eliminan las partes dañadas. Estadísticamente, de 50 toneladas de tomates, aproximadamente 2 toneladas pueden ser descartadas por considerarse de baja calidad. Tras la clasificación, las verduras frescas se almacenan a una temperatura de 4 grados centígrados en grandes cámaras frigoríficas, que en total tienen un volumen superior a 2.000 metros cúbicos. Desde el momento de la entrega hasta el inicio del procesamiento no transcurren más de 24 horas. Los camiones se estacionan en zonas especiales y los empleados utilizan carretillas eléctricas para transportar los ingredientes a las líneas de producción. Todos los envíos están acompañados de documentación detallada, que incluye información sobre el origen, la fecha de entrega y los volúmenes. Esto garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y control, ya que la calidad de los ingredientes es lo que define el sabor y la popularidad del producto final. El aire está lleno del aroma de verduras frescas. Me encuentro en la zona donde se preparan los ingredientes para su posterior procesamiento. En primer plano, hay potentes máquinas destinadas al lavado y limpieza. Una cinta transportadora lleva las verduras a un gran cubo industrial, donde se lavan minuciosamente. Aquí se utiliza agua purificada con filtración, lo que garantiza una reducción de la carga bacteriana. En una hora se pueden lavar hasta 5.000 kilogramos de tomates. Después del lavado, las verduras se trasladan a las áreas de pelado. En esta fase, especialistas revisan manualmente los vegetales en busca de defectos, y luego cuchillos automáticos eliminan los tallos y las partes dañadas. Veo cómo algunas máquinas cortan los tomates en cubos de 1 centímetro y los pimientos en tiras de 5 milímetros de ancho. A continuación, los vegetales cortados pasan a las picadoras. Esta etapa es crucial para lograr una textura homogénea en la salsa. En una hora, se pueden procesar hasta 3.000 kilogramos de verduras. El trabajo sigue a todo ritmo. Se escucha el fuerte ruido de las máquinas que operan a gran velocidad. Por separado, se preparan mezclas especiales de especias, y cada lote puede pesar hasta 200 kilogramos. Hay grandes contenedores llenos de sal, pimienta, ajo y otras especias. Las mezclas se preparan según recetas exactas para asegurar el sabor único de la salsa. En todas las etapas de preparación, los empleados controlan constantemente la calidad. Usan herramientas especiales para medir el potencial de hidrógeno, la humedad y la frescura. Durante este proceso, entre 1 y 2% de los ingredientes pueden ser rechazados debido a defectos. ¡Uf! ¡Se está poniendo caliente! Me encuentro justo en una sala ardiente, donde se ubican enormes calderas de cocción que ocupan un lugar central en la fábrica de Pace Foods. Vamos a observar más de cerca la etapa de preparación de la salsa. Al inicio del proceso, se cargan en las calderas de 5.000 litros los ingredientes ya preparados. Alrededor de 3 toneladas de tomates triturados, 500 kilogramos de pimientos rojos y verdes cortados, 300 kilogramos de cebolla y 100 kilogramos de ajo. Todo el proceso se lleva a cabo mediante cintas transportadoras automatizadas que llevan los ingredientes directamente a las calderas. Luego se agrega una mezcla de especias especialmente preparada. Para cada lote de salsa se usan aproximadamente 20 kilogramos de esta mezcla, que incluye comino, orégano y pimienta negra. El pesaje se realiza en balanzas electrónicas con una precisión de hasta 1/10 de gramo. Dentro de las calderas se activa un potente mecanismo de mezcla. La temperatura en las calderas sube hasta 85 grados centígrados y el proceso de cocción dura unos 30 minutos.
Se escucha un suave zumbido de los mezcladores, que garantizan una distribución uniforme de todos los ingredientes. En este momento, los empleados controlan la consistencia y el sabor de la salsa. Se toman muestras para verificar el * potencial de hidrógeno y el contenido de acidez. El * potencial de hidrógeno, ideal para la salsa, es de alrededor de 4,0, lo que asegura una larga vida útil. La salsa lista continúa su recorrido desde las calderas a través de un sistema de tuberías. El volumen del producto puede alcanzar hasta 10.000 litros en un solo ciclo. Es fascinante observar cómo el líquido de un vibrante color rojo fluye hacia los grandes tanques de pasteurización. La instalación está diseñada para procesar hasta 2.000 litros por hora y controla automáticamente la temperatura. Antes de que la salsa entre al bloque de pasteurización, su temperatura aumenta rápidamente a 85 grados centígrados. Luego, en un lapso de 10 segundos, la temperatura debe subir hasta 90 grados centígrados y mantenerse en ese nivel durante 30 segundos. Este proceso asegura la eliminación de patógenos como la salmonela y el *Escherichia coli ***. Posteriormente, la salsa se dirige a un túnel de enfriamiento de aproximadamente 15 metros de longitud. El túnel parece un canal cerrado con paredes metálicas, dentro del cual circula aire frío, con una temperatura del aire reducida a 4 grados centígrados. ¿Escuchas ese zumbido? Son los ventiladores trabajando activamente para extraer el calor de la salsa. El sistema de enfriamiento utiliza un mecanismo de recirculación, asegurando un enfriamiento eficiente en un lapso de 30 a 40 minutos. Los sensores instalados en el túnel monitorean constantemente la temperatura. Si ésta supera los 5 grados centígrados, el sistema automático ajusta la velocidad de los ventiladores para mantener las condiciones óptimas. Al salir del túnel, la salsa alcanza una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados y está lista para los siguientes pasos de envasado. Después de enfriarse, la salsa se transporta a través de tuberías con un diámetro de 5 centímetros hasta la máquina de llenado. Las bombas, que impulsan el producto, aseguran un flujo continuo hacia la estación de llenado, equipada con 16 cabezales capaces de llenar botellas de manera simultánea. Cada cabezal vierte 1 litro de salsa en 2 segundos en botellas con una capacidad de 450 mililitros, fabricadas con tereftalato de polietileno. Estas botellas pasan por una estación de limpieza automática, donde se lavan con agua destilada y se esterilizan, para luego avanzar en una cinta transportadora, listas para ser llenadas. Una vez que las botellas alcanzan la estación de llenado, la salsa se introduce bajo presión. El sistema controla el nivel de llenado con una precisión de hasta 5 gramos, por lo que, si una botella no está completamente llena, la automatización lo corrige. Tras el llenado, las botellas pasan a un mecanismo automatizado de cierre, donde las tapas se fijan mediante prensas especiales. Incluso se puede escuchar un ligero clic cuando cada botella queda herméticamente sellada. Luego, las botellas avanzan hacia la estación automatizada de etiquetado. Se les colocan etiquetas que contienen información sobre los ingredientes, la fecha de caducidad y el código de barras. Durante el proceso de etiquetado, la temperatura en el taller se mantiene entre 20 y 22 grados centígrados, lo que es óptimo para trabajar con las etiquetas y garantiza su adhesión. Gracias a esto, las etiquetas se adhieren suavemente a las botellas, sin formar burbujas de aire. En la estación de etiquetado también funciona un sistema de pesaje que verifica si cada botella pesa aproximadamente 450 gramos. En caso de detectar alguna desviación, se activa una alarma en el monitor automático. Después de ser etiquetadas, las botellas avanzan hacia la máquina de empaquetado automático. En la cinta transportadora operan simultáneamente 4 brazos robotizados, que toman 12 botellas cada uno y las colocan en cajas de cartón. Las cajas están fabricadas de microcartón ondulado y son formadas automáticamente por máquinas a partir de láminas planas de cartón. Una vez que la caja está lista, las botellas se colocan rápidamente en su interior. Cada caja tiene capacidad para 12 botellas, lo que en total suma 5 kilos con 400 gramos de producto final de Pace Foods. Todo el proceso toma apenas 10 segundos.
Después de llenarse, las cajas pasan por una máquina mecánica que las cierra firmemente utilizando cinta adhesiva. Se escucha un sonido característico al presionar y al pegarse la cinta. A la salida de la línea de empaquetado se encuentra una estación de control. Sensores especiales verifican si las cajas están correctamente cerradas y si no presentan daños. Se toman muestras aleatorias para comprobar que cumplen con los estándares de calidad. Las cajas listas se colocan en palés de madera. Un sistema automatizado forma las paletas, cada una de las cuales puede albergar 100 cajas, con un peso total de aproximadamente 600 kilogramos. Los palés se apilan en varios niveles, optimizando el espacio. Una vez apilados, las paletas se envuelven con película stretch para garantizar la estabilidad durante el transporte. La película sujeta firmemente las cajas, evitando cualquier desplazamiento. Todo el proceso de embalaje para 2000 botellas toma aproximadamente 1 hora. ¡Increíble! Al finalizar el embalaje, las paletas listas se envían al almacén para su almacenamiento. Este almacén ocupa una superficie de unos 2000 metros cuadrados y mantiene la temperatura controlada en 4 grados centígrados para preservar la frescura del producto. Frente a mis ojos, una avanzada gestión automatizada del almacén controla cada palé mediante códigos de barras. Los trabajadores escanean los códigos en los palés para actualizar la información en el sistema. Cuando llegan los pedidos, los empleados utilizan carretillas eléctricas para seleccionar la cantidad requerida de palés. Se mueven rápidamente entre las estanterías y la velocidad promedio de recolección es de 20 palés por hora. Después de la selección, los palés se preparan para el envío. Se envuelven nuevamente con película stretch para una protección adicional y se les coloca una etiqueta con la información sobre el contenido, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Las paletas listas se cargan en camiones que realizan entregas diarias a los centros de distribución. Allí, cada lote pasa por una última inspección de control de calidad antes de ser despachado. Tras la verificación, los palés se cargan en camiones para la entrega final en tiendas y supermercados. Los camiones están equipados con sistemas de control de temperatura para garantizar condiciones óptimas durante el transporte. En promedio, desde la fabricación hasta la entrega al por menor, transcurren alrededor de 5 a 7 días. ¡Increíble! Todo el ciclo de producción, en cuestión de días, convierte unos cuantos tomates y pimientos en salsa Pace Foods, lista para estar en los estantes de las tiendas.